¿Qué quiero decir con aprendizajes generativos? Las personas que han sido afectadas por el conflicto creen que no han hecho nada bueno. Alguna vez trabajando con personas en condición de desplazamiento, y esto, el ejemplo lo coloco para los 3 elementos siguientes de no repetición. Haciendo unas historias de vida con personas en condición de desplazamiento, les preguntaban, bueno, ¿qué pasó? No, mire, yo llegué a esta ciudad y aquí hice esto, hice lo otro, me ubiqué en un lugar de invasión, salí a trabajar, mis hijos me los cuidaba no sé quién, pero es que yo no hago nada bien, doctor. Decirle a la gente que ha tomado decisiones valiosas, que ha salvaguardado su vida, que no repitió la violencia, que puso a salvo no sé qué, eso es importante, eso es generativo. Son los recursos que la gente tiene. De pronto no son los suficientes, pero es que la gente nunca está completamente despojada de recursos. Y eso me parece importante en las intervenciones psicológicas. Generalmente lo entendemos de una lógica deficitaria completa, como si no hubiera recursos. Una vez una señora nos decía, mire, es que mi hijo tenía una enfermedad muy grave y había que operarlo. La operación nos costaba 700.000 pesos por CISBEN y no lo teníamos. ¿Sabe cómo lo conseguimos, doctor? Todas mis vecinas ese día compraron cajas de frutas, de chicles, y en un día en semáforo recogimos la plata y mi hijo se operó. A ver si eso sucede en algún conjunto, alguna unidad de nosotros. ¿Dónde está la solidaridad? Siguiente. Y lo que yo quiero plantear de acá en adelante cuando hablemos de memoria es una perspectiva realista. Cuando digo realista, quiero decir no maximalista. No maximalista. Me explico. Cuando trabajamos perspectivas no realistas o maximalistas, lo que yo veo que se genera en la gente son frustraciones, nuevas confrontaciones, posiblemente nuevas revictimizaciones, ¿sí? Yo creo que esa no es la idea. La idea realista, no maximalista, debe estar centrado en lo que la persona tiene, en las posibilidades que tiene efectivas de tomar contacto con el contexto, pero sobre todo dar recursos para la relación. Estos días tengo unos proyectos, estos semestres tengo unos 2 proyectos de práctica que asesoro en la Universidad del Valle, y casualmente las 2 instituciones dicen que uno de los proyectos de la práctica es hacer definir las rutas de atención. Es decir, decirle a la gente, si le pasa esto, ¿a dónde puede ir? Si le pasa esto, a tal lado. Es decir, a mí me parece que eso es fantástico, colocar a la gente en relación, darle opciones de habitar la ciudad, darle opciones de entender que no hay lugares vetados porque es un lugar público. Eso es importante y vamos a ver algo más sobre eso. Siguiente. Para entender lo que quiero decir de realista, quiero introducir 3 categorías, que son afectado, ofensor, ofendido. Más adelante les explicaré el origen de las categorías. Por ahora quiero que se entienda que afectado es lo que habitualmente llamamos víctima. Ofensor es lo que habitualmente llamamos victimario y ofendido es lo que habitualmente llamamos sociedad civil. Por ahora, con que se entienda eso, me es suficiente. Más adelante explico el origen de las categorías. Y la interacción entre estos, que si ustedes miran, pues ofendidos, ofensores y afectados, somos todos. Obviamente la interacción entre nosotros definirá las condiciones de transformación del conflicto. Siguiente. Entonces la perspectiva realista o no maximalista la quiero analizar con base en los 3 propósitos de la transformación jurídica del conflicto, o la transformación política del conflicto, la transformación social del conflicto. Y es, ¿qué significa decir realista o no maximalista respecto a verdad, respecto a justicia, respecto a reparación? La premisa general, vamos a ver una diapositiva por cada uno de ellos, pero la premisa general es nunca, en ningún caso se va a conseguir verdad total, justicia total, ni reparación total. ¿Qué quiero decir? Hay que disminuir las expectativas de verdad, justicia y reparación a los posibles efectivos, porque si no, la consecuencia va a ser el mantenimiento de la confrontación. Esto no significa, queridos colegas, que yo esté diciendo que no hay que tener ni verdad, ni justicia, ni reparación. No, hay que tenerla, pero en las condiciones en que efectivamente es posible y un poquito lo deseable. Siguiente. ¿Qué pasa con la verdad? Aquí tenemos que echar mano de los recursos conceptuales
e insisto, peco desde el construccionismo. La verdad, ya lo han dicho muchos filósofos y muchos psicólogos, cuando hablamos de epistemología, la verdad no es posible de nada. Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, ¿sí? La verdad no puedo tener una representación fiel. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, vamos al plano epistemológico, descríbanme a su mamá físicamente. Ninguna descripción va a ser igualita a la mamá. Todos hemos tomado fotografías y cuando vemos la foto, lo primero que decimos es, esto no es lo que yo quería tomar, esto no es. Pero es el mismo lugar, sí, pero esto no es. Es decir, no hay representación, la verdad no es representacional, no es un calco. Por ahí estaba la palabra, no sé, en esta diapositiva o en otra. La verdad no es un calco, la verdad se construye desde perspectivas situadas, desde quien lo hace o no lo hace, desde lo que se omite y lo que se tiene en cuenta. Nelson, pero eso es muy grave para el conflicto. Miren, no sé si es grave, claro que lo es, pero lo que quiero decir es, a ver, ¿qué nos puede aportar, discúlpenme la expresión, tanto pajazo mental de clases de epistemología, sino para entender qué es la verdad? Ah, no, es que esa es la verdad científica. Pero me puse otra vacuna al comienzo y dije, trabajo desde la sociología del conocimiento, donde la ciencia es una actividad más de la vida. Entonces la verdad cotidiana es otra historia. Otro ejemplo, no hemos tenido discusiones con nuestras parejas donde hemos terminado diciendo, ¿sabe qué? Deje así. Porque no nos vamos a poner de acuerdo, pero en lo mínimo estamos, deje así. Díganme ustedes si la verdad como práctica relacional es posible, realista y maximalistamente. La verdad en el conflicto tiene que estar preguntada por cuál es la expectativa de las partes. Alguna vez con una mujer de las Madres de la Candelaria en Medellín me decía, doctor, la única verdad que yo quiero es que me digan en dónde está mi hija. No me interesa que me digan cómo la mataron, cuándo la mataron, por qué la mataron, quiénes, cómo. Necesito que me digan es en dónde. Pero si yo le pregunto eso al juez que está instruyendo el proceso, a él sí le interesa lo otro. Entonces la verdad tiene que ver con una perspectiva interesada entre las partes en el juego. Entonces cuando digo que no tiene que ser maximalista es preguntémosle a las personas afectadas qué verdad necesitan y hagamos lo posible por persuadir a los ofensores de encontrar esas verdades. He escuchado líderes de organizaciones no gubernamentales decir, es que en Colombia no puede haber reconciliación hasta que no haya verdad absoluta. Miércoles, está disparando otro gatillo. Por favor. No sé si soy claro, es decir, insisto, no estoy renunciando a la búsqueda de la verdad, solo que no puede ser un proceso maximalista. Hay unas condiciones efectivas en las que se da, en esas condiciones hay que hacerlo. Y que sea lo más completa posible, pero es limitado. Como digo, que de algo nos sirva la epistemología, haber leído a Gadamer, haber leído por allá a Rorty, haber leído que nos hayan leído Riquet, el pragmatismo en James, muchas cosas. Es decir, hay situaciones que no se consiguen, lo siento. Puede ser muy doloroso, pero más doloroso es no tener ni la más mínima pizca de verdad por maximalismos de la relación. Cuando a todos nos presionan, ¿saben qué? No le digo ahora nada. Es una relación social. Siguiente. Justicia. Hay una cosa que tenemos que aprender muy bien, o aprender más, por lo risible que suene, y es confiar más y cada vez más en el sistema judicial colombiano. Hay que fortalecerlo. La venganza le corresponde al Estado. Cuando digo la venganza le corresponde al Estado, quiero decir las penas penales, los castigos penales corresponden al sistema judicial, no a la venganza en mano propia. Que en Colombia exista la venganza en mano propia significa, antropológicamente hablando, que no tenemos un contrato social lo suficientemente incluyente que represente la diversidad de todo el pueblo nacional. Es decir, que yo quiera tomar la justicia por mi parte implica que el contrato social signado en una constitución política yo no lo acepto. Yo tomo la venganza por mi parte. Entonces, el tema en la justicia es, hay que llevar al tema de que la venganza le pertenece
a la institución social que colectivamente hemos pactado para eso, directa o indirectamente, que se llama aparato de justicia, que es imperfecto, que es corrupto, que las chuzadas, sí, hay que seguirlo perfeccionando, hay que seguirlo trabajando. Es decir, Wonderland, la tierra maravillosa, no existe ni en Suiza. Si alguien quiere conocer los defectos de Suiza como sistema político, hay un libro maravilloso que se llama Los amos del mundo. O sea, ni Suiza es perfecto, no nos preocupemos. Tampoco quiero decir resignémonos. Quiero decir, estos son procesos de construcción social. Yo le digo a mis estudiantes, hoy en día ningún psicólogo dice que la realidad no es una construcción social. La realidad es una construcción social. Todos la construimos. Claro, pero la justicia no. A ver, ¿sí o no? Seamos consecuentes y llevemos las reflexiones en consecuencia al lugar que corresponden. Entonces todo esto debe llevar al restablecimiento de un contrato social cada vez más incluyente. Pero lo último que me parece importante es la necesidad de una justicia transicional. Uy, Nelson, pero es que eso va a dejar mucha impunidad. Eso es muy bravo, pues, es decir, que yo por cogerle las nalgas a una mujer me den 5 años de cárcel y yo por una masacre de 200 solamente 8 años. Eso es muy, muy injusto. En eso estoy de acuerdo. Pero los efectos de la necesidad de una justicia transicional son mejores que los de la necesidad de una guerra. Una vez en Bucaramanga, en una reunión con personas desvinculadas, cuando era todavía alto consejero Frank Perl, había cerca de 200, 300 desmovilizados en un auditorio. Y había un protocolo y la cosa, y bueno, listo. Me dijo, hijo de pucha, eso es un polvorín, nada que ver. Tan peligroso como estar con ustedes aquí, o sea, nada. Sí, así de simple, es igual de peligroso. Entonces ustedes me dirán, si debo tener miedo. No, yo creo que no. Y en medio del acto, algunos de ellos no tenían con quién dejar los niños y llegó un niño y se subió a la plataforma, todo el mundo al escenario. Y el niño, digo, es que quiero cantar. Entonces miraron los de protocolo, la cosa, el niño quiere cantar. Pues déjelo cantar, niño de 4 o 5 años. Y empezó a cantar y se le olvidó la canción y se quedó mirando al papá. Papá sube al escenario, se sienta en una silla, lo sienta en las piernas y el niño sigue cantando. Díganme si ese excombatiente es preferible en la guerra o criando su familia, acompañando los procesos como papá, como hermano, como hijo, como todo. La necesidad de una justicia transicional no es de ver sangre por sangre. La necesidad de una justicia transicional es la reconstrucción de relaciones en tejido social. Nuestras ciudades están llenas de personas desvinculadas que están conviviendo con nosotros y no sabemos quiénes son. Nelson, claro, pero es que el 15% ha reincidido. ¿Y las BACRIM qué? A ver, dígame, ¿qué? ¿Las BACRIM qué? Que se lo dicen a uno además en ese tono. Sí, las BACRIM no existen, pero hay que irle quitando gente a la guerra. Hay que quitarle gasolina al conflicto, ¿sí? Y ese 15%, 13% de reincidencia en Colombia, mal de muchos consuelo de tontos, es el promedio internacional en todos los conflictos en que ha habido desmovilización en el mundo, incluido el de Sudáfrica con Mandela, tan bueno que era. ¿Sí me hago entender? Hay que levantar un poquito la mirada. Un día conversando con una colega del País Vasco que trabaja en temas de justicia restaurativa y transicional, me decía, yo le decía, no, mira, pero es que en Colombia realmente estamos muy mal, es decir, muy grave. Esto fue como el año 2008, 2009. Me decía, Nelson, no sabes lo que es estar mal. España hace más de 50 años terminó una guerra civil y al día de hoy, en ese momento, se habían exhumado 50 cuerpos. Ustedes en Colombia, después de la ley 975, después de 4 o 5 años, han exhumado 3.000 cadáveres. Le decía, claro, Yoli, pero es que el problema es que en Colombia hay 30.000 desaparecidos. En la guerra civil hay como 50.000 y han aparecido 50. Ustedes han exhumado 3.000 en 4 años. Y me dice, upa. Y acompañar los procesos de entrega de restos a las familias es un trabajo del psicólogo muy interesante y muy duro. Y hay que prepararse para eso. O sea, es la pregunta, ¿qué país queremos? No es perfecto, pero las vainas van andando. Y hay que hacer porque cada día marchen mejor.
sea, no es colocar, discúlpenme la expresión, la boñiga sobre la boñiga. No, yo creo que esa no es la idea. ¿Cómo le hacemos el quiebre para que nadie la pise? Debería ser el propósito. Siguiente. Y la reparación. En esto hay cierto consenso. Yo he visto que en la cátedra hay al final una persona que va a venir de ACR. Y ya le escuché a alguien de ACR hace algún tiempo decir: toda la reparación es simbólica. Es decir, nunca se repara por lo mismo. Y eso me parece muy importante. Una de las razones por las que yo prefiero hablar de afectados y no de víctimas es que cuando la persona llega a solicitar ayuda, uno le dice: ¿en qué lo afectó el hecho violento? La afectación me indica directamente el área de reparación. Si yo sé en qué está afectada la persona, sé dónde debo reparar. Pero el problema que tiene el país es que que hay situaciones de la violencia que son claras, pero que también hay otras que las personas que han sufrido de la violencia las comparten con más comunidad. Por ejemplo, la pobreza, la falta de estudio, la falta de acceso a la salud. Esas son consecuencias del conflicto, pero de una violencia estructural, no de una violencia directa ejercida por los actores. No sé si me hago entender. Entonces, cuando uno trabaja desmovilizados y afectados, una de las condiciones que uno ve para que alguien se haya insertado en los grupos armados es la posibilidad de tener un ingreso económico para solventar las necesidades básicas que no ha solventado de otra manera: vivienda, educación, salud. Es decir, es un trabajo para proveer condiciones de bienestar. ¿Sí me hago entender? En ese sentido, el problema grande en el país es la violencia estructural, que hay que trabajar desde la institucionalidad. Y ahí es donde los psicólogos tenemos que entrar fuertemente a hacer fuerza. Entonces el tema es trabajar por condiciones realistas, sin afectación recurrente a través de renarraciones constantes, lo que conocemos como la ruta de la revictimización. Llega la persona, lo cuenta en la fiscalía, pasa a la personería, pasa a la oficina de asesoría de paz y lo va contando en todo lado, simplemente para quedar registrado. Y uno se encuentra con esa persona a los 4 o 5 años y le dice: es que nunca nadie me ha escuchado. Entonces sale el personero, el defensor del pueblo, y dice: aquí vino y lo escuchamos. No, no lo escucharon. Hizo que vomitara una versión. Los psicólogos sí sabemos lo que es escuchar. Escuchar. Y esa escucha es profundamente terapéutica. Entonces, alrededor de la reparación debemos trabajar en pro de narrativas emergentes, de que la persona siga pensando que tiene un proyecto de vida, que integre lo que le ha pasado a su experiencia. No quiere decir olvídese, no, que lo integre, que aprende, hacia dónde va, qué le interesa. Hay un gran debate en el país porque no todos los desplazados, las personas desplazadas quieren volver al lugar. Pues es que volver al lugar no es volver al mismo lugar. Entonces dicen las instituciones: claro que es el mismo, es la misma finca, la misma casa, ¿cómo que no quiere? Pues porque también son recuerdos, era el perro, era el abuelo, era la manta que quemaron, es el piso que ahora está manchado de sangre que antes no estaba. Entonces, toda reparación es simbólica y hay que mirar lo que la gente necesita para repararse, y lo que el Estado, las instituciones suponen que es reparación, no necesariamente es lo que la persona afectada quiere de reparación. Siguiente. Entonces, para pensar el problema de la memoria, las preguntas emergentes son estas, que no es un proceso tan ingenuo. La memoria alguien la pide para algo. ¿A quién le interesa construir la memoria? ¿Quiénes lo piden? ¿Y cuál es el contenido deseado? Yo tuve un estudiante que alguna vez me dijo, trabajó conmigo en temas de atención a desplazados, y me decía: Nelson, por estar trabajando con este tema, mis papás me sentaron anoche. Tenía 22 años. Mis papás me sentaron anoche y me dijeron que ellos están en esta ciudad porque cuando mi hermano y yo teníamos 3 y 2 años, la guerrilla los desplazó. Y llegaron acá y les tocó ponerse a trabajar. Y como no había ninguna institución de víctimas ni de nada, pues se olvidaron que eran víctimas. Hoy, 20 años después, me lo cuentan, para que entiendan de dónde vengo yo. Pero yo no sabía que yo era una víctima. ¿A quién le interesa martirizar y machacar y volver sobre los discursos? Hay que tener identidades, hay que saberlo, pero también pensar, como lo decía anteriormente, que las narraciones deben ser generativas, no reproductivas.